que tu hija o hijo tiene poco apetito, no puede dormir en las noches, tiene sobresaltos y cada vez que le hablas del colegio cambia de tema o ya no quiere ir? Esto podría ser bullying. ¿Cómo podemos prevenir el bullying? Siendo comunicativos de una manera asertiva, que ellos se puedan defender expresando lo que sienten, lo que piensan y hacerlo de inmediato. Sin embargo, no solo tenemos que educar y brindarle herramientas a los hijos que son víctimas, sino también a los agresores. Por ejemplo, enseñando el respeto, los valores, los principios, el respeto hacia la otra persona. Ser empáticos también es una buena idea para que tu hijo pueda aprender a respetar a su compañero, a su profesor o a otra persona. ¿Qué pueden hacer ellos para defenderse en el colegio? Es importante que tú tengas a una persona que le puedas tener mucha confianza dentro de la institución, un amigo, amiga o al mismo tutor. ¿Para qué? Para que cuando tú estés siendo víctima de bullying o de violencia escolar, puedas defenderte y puedas hablar de lo que está sucediendo. Puedes también comunicarte o entrar a la plataforma de CICB, donde puedes hacer tu denuncia frente a esta situación. Recuerda que la denuncia es anónima. Evitemos normalizar la violencia. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Como siempre, estamos llegando a todos los hogares del Perú en vivo y en directo. Y como han visto al inicio del programa, hoy vamos a hablar de un tema que nos está preocupando a todos los padres con este regreso escolar. El tema es el bullying. ¿Qué debemos de hacer? Es muy triste para uno como padre cuando viene nuestro pequeño y nos dice que se están burlando de él, que no quiere ir al colegio, que se siente triste. El dolor que sentimos es indescriptible. Y justamente hoy vamos a hablar de este tema, vamos a tratarlo desde el testimonio, cómo podemos ayudar concretamente a nuestro niño si está sufriendo de bullying. Pero el video también lo decía, que hay que tener mucho cuidado con el niño que agrede. ¿Cuánto influyen los padres? ¿Los niños repiten cosas que escuchan en casa? ¿Cuál es el manejo de los profesores frente a un tema de bullying? ¿Minimizarlo? Al contrario, hablar de él. ¿Cuál es el papel de los psicólogos y los psiquiatras? Pues todos estos puntos vamos a tratarlos hoy en Cuerpo Médico y por supuesto abrimos los teléfonos de una vez para que ustedes nos hagan sus consultas. 619-0779, 619-0741 y 619-0780. Los teléfonos abiertos y por supuesto las redes sociales. Y como siempre nuestra querida Sara Busabá también desde su mundo nos trae importante información. Sarita. Gracias, Fátima. Muy buenas tardes, amigos. Y efectivamente tenemos mucha información que compartir con ustedes, pero en esta oportunidad abriendo nuestras líneas telefónicas y estar atento también a nuestras redes sociales. Hoy en Momento de Nutrición tenemos consultorio libre y que no está lejano del tema central sobre el bullying, pues a veces la lonchera es un motivo para que los chicos estén siendo pues sometidos constantemente. Yo también les recuerdo los números telefónicos 619-0779, 619-0741 y el 619-0780. Y Aura, por supuesto, también está lista para compartir buena información con nosotros. Aura, ¿cómo estás? Muy bien, Sara, y definitivamente bastante atenta con lo que acabamos de ver, con lo que ustedes acaban de mencionar. Y sabías, hablando justamente de tu consultorio abierto, que uno de los síntomas a veces o cambios de conducta de un niño que padece de bullying es la pérdida de apetito o comer demasiado. Entonces ese cuadro de ansiedad en torno a la comida yo creo que va a ser bastante interesante de desarrollar. Sin embargo, también a mí me va a acompañar desde el punto de vista, o es importante tener al equipo multidisciplinario, al equipo integral, como el soporte psicoterapéutico también suma básicamente para resolver temas de bullying. Y siempre sumando las preguntas en vivo y en directo, vamos a tener preguntas de chicas de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte, justamente para sumar el contenido de este programa y de este gran tema. Bueno, como siempre, todos son bienvenidos. Gracias por ser parte de Cuerpo Médico. Y hoy también creo que es importante trabajar en equipo, los medios de comunicación, los educadores y los especialistas para tratar temas tan importantes, en este caso, como es el bullying. Así que vamos a empezar de una vez y creo que este programa va a empezar con muchas preguntas. ¿Estamos teniendo las respuestas necesarias para ayudar a nuestros hijos si están sufriendo de bullying o nos dicen que ellos son los agresores? Vamos a responder todo eso hoy aquí en Cuerpo Médico.
Estamos de regreso en Cuerpo Médico y vamos a tratar de una vez el tema de hoy, que es el bullying. Y para eso me acompaña la doctora Wendy Anticona Alegre. Ella es médico psiquiatra especialista en niños y adolescentes del Instituto Nacional de Salud Honorio Delgado Hideo Noguchi. Y con ella vamos a descubrir qué es lo que está pasando. Doctora, bienvenida a Cuerpo Médico. Muchas gracias, Fátima. Yo encantada de esta oportunidad de compartir con todos ustedes. El tema del bullying es muy amplio. ¿Cómo podríamos darle un concepto a este abanico de posibilidades que, por ejemplo, usted ve en consulta? Acá tenemos que ver que hay varios componentes. Uno, lo que es el tema de cómo estamos criando a los chicos en casa, papás. Lo otro es qué tipo de institución educativa estamos teniendo. Hay normas ahí, hay sanciones, hay reconocimientos. Y lo otro también es los propios niños y adolescentes, es decir, cómo de manera individual están construyendo su propia personalidad. Por ahí va un poco el tema, por esos tres frentes. ¿A qué edad el cerebro comienza a tener ya estos indicios de que hay cosas distintas y depende de la casa, como usted lo decía, se dan casos de bullying? Por ejemplo, cuando estamos hablando de niños que están todavía en la etapa antes del colegio, digamos menores de 6 años, principalmente el niño es acción-reacción. Tú me pegas, yo te pego. Tú me prestas algo, yo te quiero, ¿no? Va por ahí. No podríamos hablar de un bullying. Mi hijo le están haciendo bullying. Que lo hace a manera intencionada, él es un egoísta, él es un rencoroso. No, porque todavía psicológicamente no estamos a esa edad capacitados para organizar y planificar, sino que somos totalmente reactivos. Algunos nos quedamos todavía en esa época hasta adultos, solamente de acción y reacción, pero la idea es que después evolucionamos. Entonces, cuando ya empezamos más o menos, esos son edades aproximadas. Claro que sí. Empezamos más o menos 7, 8 años, empieza lo que se llama el desarrollo moral. ¿Qué quiere decir? Que yo ya empiezo a saber lo que para la sociedad está bien, para la familia es algo que me van a felicitar y qué cosas son prohibidas, qué cosas merecen un castigo, ¿no? Entonces yo ya sé que si, por ejemplo, rompo el florero de la casa, me van a castigar, pero si yo me saco una muy buena nota en el examen, me van a felicitar. Entonces ya es que yo, de repente, para que me feliciten, estudio, ¿no? Para evitar que me castiguen, cuido mucho el florero para que no se rompa, ¿no? Claro. Por ahí va. Entonces, ahí ya puedo yo planificar de repente lo que tú dices, lo del bullying, ¿no? Es decir, yo ya, este niño no quiere ser mi amigo, entonces yo puedo empezar a planificar, a organizar cosas para hacerlo sentir mal también a él. Muy bien, vamos con una pregunta que ya nos llega a través de las redes sociales y esta vez llega en el Facebook. Laura Lois dice, ¿qué indicios nos hacen sospechar de que existe un acoso escolar? Me gusta mucho, te felicito, Laura, porque has utilizado un buen término. Acoso escolar es la traducción en español de bullying, porque realmente bullying está en inglés, ¿no? Quiere decir algo así como amenazando, intimidando, ¿no? Pero la traducción en español es el acoso escolar. Entonces, hace referencia a algo exclusivo de lo que ocurre en el colegio. Entonces, ¿qué cosa nos puede hacer sospechar? Por ejemplo, si yo le llevo... lo llevo el primer día de clases con todos sus útiles completos y después llega y cada vez llega con menos útiles, ¿no? De repente se van perdiendo los cuadernos. De repente veo que está el niño llegando pues totalmente sucio, roto, con la ropa rota, cuando no hay una explicación, ¿no? Cuando de repente al contrario, llega con cosas que no son de él, ¿no?
ya empiezo yo a sospechar todo eso, cuando ya empieza a haber demasiadas llamadas de atención. Entonces, para eso, cuando hay cosas que ya salen de la normalidad, entre comillas, yo puedo sospechar que mi hijo o está haciendo bullying, está acosando a otros, o está siendo acosado, porque las dos cosas nos tienen que alertar. Bueno, vamos a empezar con este punto que es importantísimo. El deber de los padres que tenemos de cuando lleguen del colegio, revisar los cuadernos, revisar la lonchera y tener una pequeña primera conversación para hacer esta alerta. Ahora, tenemos al niño agredido y al niño agresor. Ambos, como lo dice, hay una alerta. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? Acá, por ejemplo, primero, los dos necesitan ayuda. Y los dos necesitan que nosotros, papás, mamás, cuidadores, cuidadoras, si en caso los papás no están, han fallecido, están, en fin, no están en casa por diversas situaciones, lo que tenemos en primer lugar que hacer es, todos seamos agredidos o agresores, necesitamos dos cosas, Fátima. Necesitamos afecto y necesitamos normas. Autoridad. Límites. Tanto el agredido como el agresor. Entonces, por lo general, ninguno de los dos tiene esto en casa. Por lo general, ¿no? Aparentemente los papás creemos que podemos estar haciendo lo correcto, pero a veces los papás dicen, yo sí lo quiero a mi hijo porque yo trabajo todo el día y no le falta nada a mi hijo. Pero eso es desde el punto de vista del adulto. Pero el niño, el adolescente, lo que piensa es, mi papá no está conmigo, mi papá no me quiere. Claro, hay una llamada de querer la atención para este niño, el que es agredido como el agresor. Qué interesante, dos conceptos hoy fundamentales. Vamos, doctora, con otra pregunta que nos llega también a través del Instagram. Beatriz Palomino dice, ¿cómo deben reaccionar los padres de hijos maltratadores? Claro, el padre que su hijo ha sido maltratado va y dice, no es posible, quiero sanciones, mi hijo pobrecito. Pero también hay unos padres del niño que, en lo particular que yo he conocido casos, doctora, no quieren a veces aceptar. No, mi hijo jamás, mi niño precioso, hermoso, sería incapaz de hacer una cosa así. En primer lugar, hay que conocer la historia de los papás. A veces los papás no dicen nada, pero ellos también han sido maltratadores o son maltratadores actualmente, de la madre de sus hijos, ¿no? O de la pareja. Entonces, en primer lugar, ¿cómo tenemos que reaccionar? Primero, que yo creo que nadie se tiene que escandalizar de nada, ¿no? Ni tampoco tomarlo a la broma, ni a la ligera, porque hay papás que sacan pecho, ¿no? Se sienten orgullosos, mi hijo, sobre todo por este tema de machismo que lamentablemente hay, mi hijo es un macho, ¿no? Le tienen miedo en el colegio. Entonces, primero es conversar y conocer cómo es la persona, el papá o la mamá, porque de acuerdo a la personalidad del papá y la mamá y de su historia personal y familiar, va a ser la reacción, ¿no? Pero entonces lo primero que tenemos que ver es investigar, conversar con el propio hijo, conversar en el colegio, conversar con los chicos que han sido agredidos o no, y de acuerdo a eso, igual, insistimos, tiene que haber afecto y tiene que haber normas y límites, ¿no? Entonces eso tiene que ser, o sea, ¿a qué voy con normas y límites? Por ejemplo, cuando un chico comete algo que no ha debido hacer, tiene que haber una sanción. ¿Y cómo se sanciona a un chico? Quitándole algo que le guste. Por ejemplo, en esta época creo que la mayoría están así locos todos por el tema del celular o la laptop o estas cosas tecnológicas. Entonces, una sanción puede ser, hoy día tú maltrataste a tu amigo, entonces hoy día vas a tener 1 hora menos de celular, ¿no? O 2 horas menos, lo que fuere. Ahora, nos están viendo muchos profesores en este momento. ¿Qué debe hacer un profesor o un psicólogo de colegio cuando el padre está en una situación negacionista? Mi hijo no, eso es imposible, en casa se porta muy bien. ¿Cómo conducirlo para poder ayudarlo finalmente? Es importante que esto cuesta porque a ninguno de nosotros nos gusta frustrarnos, pero a veces tenemos que aceptar que hay personas que de repente van a poder cambiar y hay otras personas que no quieren cambiar y no van a cambiar, ¿no? Entonces, aquí lamentablemente no vamos a poder ponernos la valla muy alta si los papás no están en fase de negación. Entonces, yo le pediría a los profesores, a los psicólogos de los colegios, que bajen la valla. Que no se vaya porque si no se van a terminar frustrando, a veces terminan poniéndose agresivos con el niño, con el adolescente. Entonces hay que bajar la valla y en lo que podamos, en el ambiente en el que estamos,
también se tendrán que ver algunos beneficios, como por ejemplo, de repente el recreo, de repente hacer grupo con su mejor amigo, no lo vas a poder hacer, vas a tener que hacerlo con otro, ¿no? En el pequeño ambiente que uno tiene, porque eso es cierto. Entonces, ya no se puede, es algo que tenemos que aceptar, Fátima, que cuando una persona no quiere cambiar, ni tú, ni yo, ni nadie lo podemos hacer. Muy bien, vamos con más preguntas y también ahora nos llega por WhatsApp. Josué Guerra dice, ¿qué pasa por la cabeza de un acosador de un niño o adolescente? Bueno, estamos hablando también del cerebro de primaria y ya del cerebro de un adolescente. Hay características distintas. Sí, en realidad acá lo importante es lo siguiente. No hay una sola cosa. O sea, hay muchas posibilidades. No hay que etiquetar acosador adolescente es tal cosa. No, el ser humano es un abanico de posibilidades. Entonces, en primer lugar, a veces es frecuente que estos chicos acosadores, primero es que estén en un ambiente donde la familia es acosadora, ¿no? El abuelo con el padre con el hijo, entre pareja. Entonces, desde pequeños, cuando nosotros absorbemos algo, desde pequeños lo asumimos como natural. Entonces, si para mí es normal, yo he visto desde pequeños que todo el mundo se burla de los demás, que le ponen cabe para que el otro se caiga y todos se ríen, entonces yo lo empiezo a asumir como que eso es natural y simplemente ni siquiera lo planifico, me sale espontáneamente porque para mí siempre lo vi y eso es natural, eso es número uno, ¿no? No hay, digamos, ahí tanta malicia, es simplemente yo repito, sigo ahí. Lo otro es que muchas veces estos chicos han sido antes víctima de bullying. Entonces, en su momento, cuando eran pequeños, por ejemplo, en primaria, no tenían la suficiente capacidad para defenderse, pero han quedado con esa cólera, con ese odio, ¿no? Y cuando ya son adolescentes, ya no pueden vengarse porque esos compañeros ya ya se fueron todos, entonces busca a sus víctimas, ¿no? Pero realmente es por un rencor a los victimarios del pasado, pero bueno, ya no están, tengo que ser con los que estén ahora, ¿no? Otro tema es que muchas veces estos chicos no son reconocidos porque no destacan en los estudios, no destacan en la parte social, no destacan en los deportes, no destacan en el arte, no destacan en el baile. Entonces, el ser humano necesita, Fátima, nuestra naturaleza es que necesitamos el reconocimiento social, consciente o inconscientemente. Entonces, nadie me valora, no, la única manera que los demás me miren y me llamen es fulanito a la dirección, ¿no? Porque le pegó a fulano. Entonces, es la única manera que yo empiezo a sentir ese reconocimiento. Por eso es tan importante que los profesores entiendan que nuestros hijos tienen inteligencias múltiples y que cada ser humano es único con fortalezas y debilidades. Y si yo tengo un aula con 20 o 30 chicos, es mi responsabilidad como maestro encontrar esas fortalezas para levantarlo y evitar el bullying. Vamos a seguir conversando aquí con nuestra invitada, pero Aura también nos trae información importante. Adelante, Aura. Bueno, sí, Fátima, definitivamente hemos estado bastante atentas a todos los comentarios que ha tenido la doctora y apreciaciones, así como el video inicial. Y solamente para precisar algunos de los términos y de pronto reforzar esa información, según para el MINSA, en realidad para el Ministerio de Salud, el bullying escolar afecta a las habilidades tanto sociales y la autoestima de los niños, y esto tiene definitivamente graves repercusiones cuando ya son adultos. A esto también es importante mencionar que el acoso escolar, a lo que se traduce ahora como el bullying, es un tema importante y que debe ser conocido y abordado en 3 sectores y pilares del crecimiento de un niño. Estamos hablando del hogar, de la escuela y de la sociedad en general. Y más aún ahora, como lo sabemos, con el retorno tanto de los niños como de las niñas a la escolaridad en un 100% presencial. Igual, los especialistas mencionan que hay que estar atentos a diversas alertas en torno al bullying, porque muchas veces los niños, cuando empiezan a padecer de este tipo de molestias, empieza a ser somatizado ante el cuerpo con algunas molestias físicas, como por ejemplo pueden traducirse dolor de cabeza, dolor de estómago, el ritmo de sueño cambia, la alimentación también puede disminuir, como aumentar, se generan cuadros de ansiedad y también, por ejemplo, empieza la tartamudez, ¿no? Y se empiezan a quejar también de dolores físicos, de tal manera que ellos deseen ir cada vez menos al colegio. Y justamente para abordar el tema de la terapia, de la psicoterapia, el soporte terapéutico que necesita tener un niño,
o un adolescente que padece de bullying, estamos con la psicóloga Lisette López, que es psicoterapeuta Gestalt. Bueno, Lisette, primero muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo creo que es importante saber qué debemos saber, conocer, así como algo crucial sobre el bullying desde tu área, desde tu campo. Sí, definitivamente aquí hay puntos muy importantes y uno de ellos es que el indicador de depresión está muy presente en los niños que pueden padecer el bullying, no solamente en niños, sino también en adolescentes. Como comentabas, aquí hay un trabajo multidisciplinario, el cual tiene que estar presente tanto la familia, también el clima escolar y también la sociedad. Pero sin embargo, otro de los indicadores que se presentan también, ¿no?, frente al bullying no solamente es la ansiedad, sino también la depresión. Hay cierta dificultad también para sociabilizar porque se presenta ello por el tema de que de repente en el clima escolar se puede ver ciertas palabras hirientes y eso limita a que un niño siga sociabilizando. Por ejemplo, la doctora mencionaba el tema del buleador. ¿Qué sucede si mi hijo o si alguien que yo conozco es el que genera el bullying, el acoso escolar precisamente a otro niño de su misma edad? ¿Qué sucede con el tema de las sanciones desde la psicoterapia? Claro, desde la psicoterapia tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Muchas veces los padres que puedan tener un hijo que ha sido agresor, ¿no?, llamarlo así, que en realidad es un término muy, ¿no?, muy delicado y muy fuerte, porque realmente tenemos que saber que es también un niño que está en crecimiento, en desarrollo. Entonces, como padres, si vemos que de pronto nuestro hijo empieza a tener ciertas palabras hirientes con sus compañeros de clase, ¿no?, tenemos que utilizar una comunicación asertiva con ellos. Siempre tratar de orientarlos, siempre decirles que es importante tener presente los valores de tolerancia, de respeto, de empatía. Yo te pediría un poco de pronto desglosar una comunicación asertiva. ¿A qué le denominamos eso? De pronto tú y yo podemos manejar esto, pero me gustaría aterrizarlo un poquito más. Claro, la comunicación asertiva es, tratemos desde el rol de padres, siempre orientar a nuestros hijos con valores, diciéndoles, por ejemplo, ¿qué pasaría, hijita, hijito, si de pronto yo, que soy tu compañero de clase, te quito tu lápiz, tu lapicero? ¿Cómo te sentirías con eso? Definitivamente mal, ¿no? Entonces, hacerles entender también desde el punto de vista de cómo te sentirías si pasaría eso para que se pueda poner este niño en el lugar de la otra persona. Ahora, entendemos y es imposible dejar de mencionarlo, la pandemia ha generado una ausencia de contacto, el tema de estar aislados también y ahora el retorno un poco así progresivo también a la escuela. ¿Ha repercutido en los casos de bullying, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a los casos que tú también le vas dando seguimiento? Sí, definitivamente se ha incrementado al 50%, por no decir más, de ello en casos de bullying. Y más que todo, en estos últimos tiempos se ha visto mucho bullying en el tema escolar, en el ámbito escolar, ¿no? Incluso en las noticias podemos ver ello también, ¿no? La violencia física hoy en día se ha presentado mucho también en los colegios. Y es ahí donde hacemos el llamado también a los colegios, a los psicólogos escolares y decirles también que es importante no solamente evaluar en el colegio a los alumnos, ¿no?, al alumnado, sino también realizar charlas para padres y también a los profesores para prevenir de este tema y de la violencia. Claro, definitivamente muchas veces pensamos que la solución está en llevar a terapia al niño, pero hay todo un bagaje detrás que debería desmenuzarse de manera delicada justamente para luego no arrancar el problema así, las hojitas, sino de raíz, ¿correcto? Exacto. ¿Qué recomendaciones, Lisette, podrías darnos precisamente a las personas que te están observando? Sí, las recomendaciones son las siguientes. Como padre de familia o madre de familia tenemos que siempre tratar de orientar a nuestros hijos y también siempre fortalecer no solamente la comunicación, sino el afecto, como también comentaba, ¿no?, la psiquiatra, y por ende
también poner límites, ¿no? Siempre enseñarles a nuestros hijos desde muy pequeños qué cosas están adecuadas, qué cosas no. Eso es algo que va a ayudar. Y por otro lado también a los profesores, ¿no? A los maestros también, que tomen en cuenta no solamente comunicarse con los niños, sino cada cierto tiempo de pronto también preguntarles cómo se siente, cómo está, siempre estar con esto de la observación, ¿no? Observar cómo es el comportamiento en el aula de los alumnos, eso es muy importante también. Pero yo creo que ahora los padres han estado pasando mucho más tiempo con los hijos, han estado un poco más alertas a ciertos cambios de pronto, pero nuevamente todo esto se está, digamos, normalizando, ¿no? Los padres en el trabajo, los niños en el colegio, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia ante ninguna circunstancia, sino siempre seguir llamando a la prevención. Bueno, Lisette, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Hemos estado con la psicóloga Lisette López, psicoterapeuta gestal. Fátima. Bueno, gracias Aura, como siempre, y hemos visto también este acompañamiento psicológico que deben de tener nuestros niños y también nosotros como padres, ¿ah? Porque no se trata que solamente es un problema en los niños, sino que nosotros sería bueno que cada cierto tiempo saquemos una consulta en psiquiatría, no sabemos qué nos está pasando, y luego el psiquiatra nos dirá si necesitamos, por ejemplo, terapia. No es malo, no hay que espantarnos si es que tenemos una consulta y nos mandan a ir al psiquiatra o ir al psicólogo. Estamos aquí conversando con nuestra especialista, ella es la doctora Wendy Anticona, y vamos a recibir una llamada. Ya está en la línea telefónica Yomaira, y Yomaira nos está llamando desde Surco. Muy bien, Yomaira, aquí la doctora Anticona la escucha. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes, Yomaira. Tengo un problemita con mi hijito de 7 añitos. ¿Ya? Mi hijito va al colegio y en el colegio se porta mal. Es la agarra y golpea a veces a las niñitas mujeres. También aquí en casa a mis sobrinitas que tengo, que son de 3 y 4 añitos. Y yo le comento a mi hijito que por qué lo hace, y él me dice que lo hace sin darse cuenta. ¿Ya? En el colegio igual. Entonces, esa es mi consulta. Quisiera que me ayuden en esa parte. Yomaira, ¿y Muchas con gracias. quién viven ustedes en casa? ¿Quiénes están en casa? En casa, en el primer piso vive mi mamá y mis sobrinitas, ¿Ya? con su mamá, y en el segundo vive mi esposo, yo y mis 2 hijitos, uno de 7 que le hablo y mi hijito de 1 añito. Perfecto, a ver, muy bien. ¿Qué podría estar pasando con el pequeño de Yomaira, que tiene 7 años y es agresivo con las primitas y con las niñas en el colegio? En primer lugar, Yomaira, yo quiero agradecerte porque de verdad yo felicito siempre a las personas que llaman. Hay que ser valiente, ¿ah? Hay que ser valiente para llamar. Muy valiente y muy honesto. Y muy generoso porque a través de la llamada de Yomaira muchas personas pueden beneficiarse. Lo primero que yo les pediría a las mamás, sobre todo de estas edades, es que primero hay que ver el nivel de desarrollo que está teniendo el niño. ¿Por qué? Porque a veces hay niños que la parte de lo que es el aprendizaje, el poder aprender cosas nuevas, a veces es un poco bajo para la edad que tienen. Entonces, cuando nuestro nivel de aprendizaje es bajo, por ejemplo, un problema que tenemos es retener información, es decir, me dicen lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, ya, lo entiendo, pero después no lo retengo. Y es como si nunca me lo hubieran dicho, ¿no? Hay un tema de problema de aprendizaje. Lo otro es en cuanto a la situación de que aprender de la experiencia. Si, por ejemplo, yo me doy cuenta que por pegarle a alguien me castigan, entonces voy aprendiendo que cada vez que pego a alguien me van a castigar, ¿no? Pero eso es porque yo paso por un proceso también de comprender eso. Claro, ahora, el tema del castigo también es importante porque se trata que vaya de acuerdo a la edad y sea algo manejable, ¿no? No que los mandan a la cama sin comer o les quitan algo de acuerdo a la edad, ¿no? Así es. Pero ¿qué sucede si ese proceso que yo retengo información o voy aprendiendo de la experiencia, la tengo disminuida o casi no tengo esa capacidad? Voy a poder hacer N veces eso, hacer las cosas que me van a perjudicar porque o me van a castigar o lo que fuere, o me van a llamar la atención, y lo voy a seguir haciendo. Y a veces no es porque los chicos, no estoy hablando por el tema de Yomaira, estoy hablando en general,
no es porque quieran hacerlo, sino es porque no están razonando. Entonces, ¿Y ahí a qué especialista debería ir? A ver, yo en primer lugar, cuando tenemos cualquier tipo de consulta, sea de un tema físico, mental, de comportamiento con los chicos, realmente el primer médico que deberíamos llevarlo es al pediatra. Es al pediatra. No es correcto, mi querida Fátima, que de frente nos vayamos al neurólogo, de frente nos vayamos al psiquiatra, de frente nos vayamos al psiquiatra de niños y adolescentes, porque eso se hace en nuestro país, pero no es lo correcto. Se supone que primero tiene que haber un chequeo para ver cómo está el nivel de desarrollo de ese niño, si está entendiendo lo que se le está pidiendo o no, o es que de repente hay un problema de aprendizaje, su nivel de capacidad de aprender está un poco disminuido. Qué interesante, ¿no? A veces por la falta de información podemos cometer errores. Vamos con otra llamada y Tania está en Villa El Salvador. Tania, aquí la doctora Anticona la escucha. Adelante. Buenas tardes, doctora. Bueno, comentarle que yo tengo un pequeño de 4 años y la profesora de la escuelita, del jardín, siempre me comenta que empuja a los niños, pega a las niñas, que les da de manotazos. Y en una reunión que hubo con los niños, yo veía que mi pequeño le empujaba a los demás niños, como queriendo molestarlos, ¿no? Yo no creía hasta el momento de que mi pequeño podía hacer eso, pero he podido notar en esa reunión que él empujaba, que soltaba la mano como queriendo pegar a los demás niños. Y la profesora me dice que siempre él es así. Tania, ¿es hijo único? Sí, es hijo único. Muy bien, Tania, vamos a escuchar aquí a la doctora. Tania, muchas gracias. Lo mismo que Yomaira. Primero, habría que ver con pediatría cómo está su nivel de aprendizaje, su nivel de desarrollo. Y lo otro es que hay chicos que su desarrollo, su nivel de aprendizaje es totalmente normal, pero hay un problema de conducta. Entonces, ¿qué es lo recomendable en esos casos? 2 cosas, Tania. Primero, que juegues con él. Que juegues con él a solas, solamente tú y él. Y en el juego es la única situación en la que los niños mandan y los adultos obedecemos. En la vida real tiene que ser al revés. Entonces yo te pido que aunque sea 5 minutos todos los días, aunque sea eso, pero que esos 5 minutos él sea el rey, él mande y tú te diviertas y te sientas cómoda y que él disfrute, porque necesita ejercer poder. Nosotros desde que nacemos necesitamos ejercer poder. Y entonces el poder el niño lo tiene que ejercer en el juego. Pero ¿qué sucede si no juega el niño? Busca otros escenarios y está encontrando en el tema de hacer la violencia o la violencia contra los compañeros. Entonces, eso yo te pediría. Problema de conducta, sobre todo niños agresivos, sinónimo, jugar con los niños a solas. Necesitan jugar. Qué maravilla. Vamos con más preguntas y esta vez ya está Flor en el cercado. Flor, buenas tardes. La doctora Anticona la escucha. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, Flor? Buenas tardes. Doctora, mira, quiero por favor que me haga un favor. Mira, tengo mi niña de 14 años. Hace Flor, 2 años Flor, querida, Flor, escúcheme. Flor, ¿podría hablar más fuerte para escucharla bien? Ya, no, digo, tengo una niña de 14 años. Hace 2 años está viendo eso de los BTS. Ya, del grupo coreano. Así es, ya. Sí. Y realmente que le parece que estoy a mi hija perdiéndole a mi hija porque quiere usar todo negro. Ah, ok. Está imitando el comportamiento y ahora se viste de negro. Sí, ajá. Con la carita tapada y el cerquillo largo. Está muy agresiva. Y está muy agresiva. ¿Qué edad tiene ella? 14 años, doctora. 14 años, muy bien. ¿Qué está pasando? 14 años, está muy agresiva, mirando la cultura coreana y la mamá desesperada. Muchas veces estas chicas o chicos han sido o están siendo víctimas de bullying. Entonces, tú sabes que cuando estamos en la época de la adolescencia necesitamos empezar 2 cosas, a pertenecer a un grupo, pero a la vez a que seamos reconocidos como alguien diferente. Es una combinación que pareciera que son contrarias, pero las tenemos a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a veces estos chicos o chicas han tenido muy malas experiencias en la vida real, entonces encuentran en el K-pop o en los emo o sabe Dios en qué, un lugar que no los critican, que no se burlan de ellos, al contrario, que quieren que se les una, que los aceptan, que se les una.
Entonces, así me digan que me pinte la piel de naranja, me la pinto de naranja porque me aceptan, porque me han acogido. Entonces, es una situación que nos debe conmover, que nos debe llamar a reflexión, porque es una válvula de escape. Ahora, el tema acá no es cómo se viste, cómo se peina, el tema es cómo se siente. Nos dejamos llevar por las apariencias, no importa cómo se vista la gente, lo importante es cómo se siente. ¿Y qué debería hacer ella como mamá? Ella, en primer lugar, no criticar la música, así le parezca horrible, no criticarla, no criticar su ropa, no decir pareces un hombre, no pareces mujer, pareces uno, no, porque hay un montón de comentarios de ese tipo. Entonces, que no hable nada de la apariencia, solamente es preguntarle, hija, ¿cómo te has sentido hoy día en el colegio? Hija, ¿cómo te has sentido hoy día yendo a la panadería? ¿Cómo te has sentido hoy día yendo al parque? ¿Cómo te sientes? Y escucharle sin criticarle, ¿no? Porque si de repente le va a decir, mamá, me siento la más fea del mundo, uno como mamá o papá solamente tiene que hacer silencio y recibir esa confianza que le está teniendo a uno, claro, sin hacer comentarios. Contener a nuestros hijos y sobre todo 14 años, la etapa de la adolescencia, han estado 2 años encerrados y lo más importante es justamente contenerlos. Vamos ahora con otra llamada, está ya en la línea David y nos llama desde Piura. David, buenas tardes, aquí la doctora Anticona lo escucha. ¿David? David, sí, lo estamos escuchando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Podría bajar el volumen del televisor, por favor? Ok. De esa manera vamos a poder, y le hacemos este pedido a todas las personas que nos llaman, porque cuando tienen el volumen alto, aquí no escuchamos muy bien las preguntas. David, ahora sí, lo escuchamos. Tengo una niña de 12 años. 12 años. Sí. Me llamaron enseguida del colegio que había tenido 2 ataques de pánico. Ya era la segunda vez. Ataques de pánico. Sí. Y el profesor me estuvo llamando que cuando le dicen a ella para que yo vaya, o su mamá, se pone nerviosa. Muy bien. ¿Ella está en 6º grado o ya está en primero? No, ella está en primero de secundaria. Primero de secundaria. Y vamos, sí, ¿algo más que nos quiera decir, David? Sí, yo soy consciente que más cuando ella ha sido más pequeñita yo le he llamado la atención fuerte. Y también le he dado por ahí su manacito. Como le llaman acá en Piura, pues. Ajá. David, yo le agradezco por confesarnos aquí que usted tuvo esta actitud para que aquí la doctora nos pueda dar una salida y una solución. No se preocupe, que la crianza es muy difícil, es muy complicada, pero estamos aquí juntos con Cuerpo Médico. Doctora, ¿qué podríamos recomendarle a esta familia? A ver, en primer lugar, si está teniendo este problema de ataques de pánico, obviamente necesita sí o sí la atención médica, necesita estar atendiéndose por psiquiatría, sí o sí. Lo otro es que hay que tener mucha paciencia, perder la vergüenza. Ay, qué vergüenza, mi hija está teniendo ataques de pánico, porque muchas veces, por tener vergüenza de cómo se pone la hija en la calle o en el colegio, empiezan a agredir a la hija, a decirle cosas muy groseras. Acá lo importante que yo les pediría a los papás es que empiecen a interceder para que estos chicos tengan amistades dentro del salón de clases. Eso ayuda muchísimo, Fátima. Ha habido gente, yo puedo decir hasta, obviamente no voy a decir con nombre y apellido por un tema ético, pero chicos, chicas que han tenido ataques terribles y se le acercaba una amiguita en el recreo a conversar, ¿no? Y mejoraba muy bien. Entonces, acá lo importante es que el problema del ataque de pánico es que la persona se siente sola sin salida. Entonces, yo les pediría a los papás que empiecen de repente a conversar con los tutores, porque siempre en el salón de clases, así como hay chicos inadecuados, hay chicos muy adecuados, así sea uno. Entonces, de repente lo que se puede hacer es conversar con los papás de esta chica o chico adecuado, ¿no? Del colegio, invitarlos de repente un sábado, un domingo a la casa, a que empiecen a fraternizar con el niño, de repente una salida al parque, que se vayan haciendo amigos y en la hora de recreo, ¿no? Porque eso ayuda muchísimo. Las relaciones humanas y sobre todo entre gente de la misma edad ayuda mucho. Entonces hay que ayudar para que los chicos no estén solos, aunque sea que tengan un amigo, una amiga en la hora del recreo, en la hora de que estén ahí,
y eso va a ayudar mucho, además obviamente de la parte médica que es fundamental. Ya esta etapa, lo más importante para ellos son los amigos. A veces uno dice, pero sí, acá soy tu padre, pero quieren ese reconocimiento de los amigos, que es parte de la evolución nacional, natural de todo ser humano. Vámonos ahora hasta Chanchamayo, porque ya tenemos a Jorge, que también tiene una consulta. Jorge, muy buenas tardes, lo escuchamos. Sí, doctora, buenas tardes. La consulta es, tengo una niña de 14 años y el asunto es que cuando va al colegio ella se preocupa de todo, ¿no? Ella quiere hacer todo, participar de todo, pero cuando llega a la casa siempre hay obligaciones que hacer, ¿no? Entonces le decimos que ayude a mamá o que haga esto, que haga el otro. No quiere hacer. No sé por qué hace eso, ¿no? Muy bien. Y siempre tiende a buscar amistades ya mayoría de edad, ¿no? O sea, mayor de ellas, que sobrepasan de los 20 años. Claro, y yo ya quisiera una recomendación o un consejo. No se preocupe, sobre, Jorge, sobre claro, esa nos situación. asusta que nuestra pequeña de 14 tenga amistades con gente mayor. Gracias, Jorge. Aquí la doctora nos va a responder. A ver, mi querido Jorge, mira, hay que seguir observando, porque tú sabes que la personalidad es algo que vamos construyendo día a día, ¿no? Llama la atención que sea de una manera en el colegio y de una manera muy distinta en la casa, ¿no es cierto? Y eso es algo que a ti te llama la atención. Ahora, sí es importante el saber quiénes son las personas en casa que son sus cuidadores principales. No sé si lo serás tú, si estará también la mamá presente ahí, pero acá lo importante es que los chicos de tontos no tienen nada. Entonces ellos saben hasta dónde nosotros podemos ceder. Probablemente, porque esto es bastante frecuente, esto que comenta él, a veces los chicos empiezan a poner condiciones como si ellos fueran los papás de los papás, ¿no? Es decir, ya, voy a tender la cama, pero me compras tal cosa, ¿no? Hago el almuerzo, pero me das permiso para ir al concierto, ¿no? Entonces, los papás ceden. Y entonces después vienen estas consultas, ¿no? Entonces, tenemos que también darnos cuenta hasta qué punto nosotros, con tal de que no se moleste, que no haya problemas, que no haya gritos, terminamos haciendo el problema mucho mayor. Entonces, acá lo importante es que tienen que haber límites y normas en la casa. No puede ser posible que una menor de edad, a pesar de que tú, siendo su padre, no estás de acuerdo, a ella le va y le viene y sigue juntándose como si viviera sola con menores de edad. Entonces, acá el punto es por qué tú o las personas que estén ahí no estamos representando autoridad para ella. La autoridad nos la tenemos que ganar. Y muchas veces lo que ha pasado es, no digo el caso tuyo, Jorge, digo varios casos que yo conozco, es que nunca hemos estado con ellos, nos la hemos pasado trabajando, ha habido infidelidades, etcétera. Entonces es como una especie, entre comillas, inconscientemente de venganza. Ah, tú me heriste cuando fui niña, ahora te hiero yo, que soy adolescente, y hago justamente lo contrario a lo que tú no quieres. Bueno, y no hay que ponernos en el pico a pico ni en igualdad, porque nosotros tenemos que contenerlos, repito. Muy bien, la doctora Wendy Anticona va a seguir con nosotros aquí para responder sus preguntas, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con Sara Gusaba, porque el tema del bullying está muy relacionado al sobrepeso. ¿Qué ha pasado con esos 2 años de pandemia? ¿Comen mal nuestros hijos por nuestra culpa? Y están en el tema de la vanidad y el cuerpo, y también el tema de la salud. ¿Qué pasa con esas loncheras? ¿Hacemos que le hagan bullying por la lonchera que nosotros les mandamos? Bueno, Sara Gusaba nos va a contar todo esto luego de la pausa aquí en Cuerpo Médico. Estamos de regreso en Cuerpo Médico y vamos de inmediato a recibir la llamada de Isabel de Los Olivos. Isabel, aquí la doctora Wendy Anticona le escucha. Adelante con la consulta.
La consulta es la siguiente. Tengo 83 años y veo las consecuencias de que desde chica hay que saberla tener. La crianza vale mucho. Soy hija única de una madre agresiva. Ella nunca me era cariñosa conmigo. Todo era jalón de pelos, empujones, me pegaba con palo, en fin. Yo le tenía ya miedo. Hasta incluso yo prefería estar interna estudiando y no llegar a mi casa. Yo las vacaciones yo no las quería pasar en casa, yo la quería pasar siempre interna. Llegó el momento en que tuve que, ya mayor, hasta lo que yo trabajaba, ella me lo administraba. Y cuando me compraba una cosa me decía que por qué yo había hecho eso, que por qué no la había consultado. Y lo quemaba o lo rompía. Ropa que yo me compraba lo desataba. Bueno, en fin, hasta la elección de mis amistades. No le gustaba una amiga, me hacía la vida imposible. Isabel, un pretendiente, igualmente. Isabel, ¿usted se casó, tuvo hijos? Sí, sí lo tengo. Casualmente, esta es la consecuencia. ¿Cuál? Yo no quise aceptar a esta persona que es mi esposo. No sentían por él eso de que sea esposo, sino amigo. Pero ella, cuando supo que yo no la había aceptado, agarró un palo y me dijo, corre, tráelo. Tú tienes que aceptarlo. Isabel, ¿y usted cuántos hijos ha tenido? Tengo 3. Tiene 3 hijos. Ya mayores. ¿Y soy tiene abuela. nietos? Pero ¿qué pasa? Que en todo era difícil. Vivíamos en la casa de ella, todo no le gustaba que ponga un cuadro en la pared, que esto, el otro. Claro que sí, el comportamiento era igual, querida Isabel. ¿Y cómo ha sido usted con sus nietos y sus hijos? Yo con mis hijos los he adorado. ¿No? ¿Y qué consulta le quisiera hacer usted a la doctora? Porque yo sabía que lo que yo había pasado no quería que yo también lo pase. Muy bien, ¿no? Entonces yo he tratado a veces de soportar muchas cosas. Problema con mi esposo porque él también era un poco muy bien. áspero. Muy bien, querida Isabel. Yo creo que yo estoy así sobrecogida, pero creo que es importante escuchar, doctor, el testimonio, porque muchas veces uno repite o puede hacer un pare, como ha hecho Isabel, y mirar de otra manera a sus hijos y a sus nietos. Es importantísimo el testimonio, yo te agradezco, porque lo que nos ha contado es lo que teóricamente se llama como la cadena transgeneracional, ¿no? Es decir, cómo un patrón de conducta, por ejemplo, en el tema de lo que es la violencia dentro de la familia pasa de generación en generación y hay 3 caminos diferentes. Uno, que repite el mismo patrón. Otro, que me vaya al otro extremo, es decir, del maltrato. Si yo fui maltratada, entonces paso a sobreproteger a mi descendencia, a los hijos, ¿no? Y ojo, la sobreprotección es una manera de maltrato, es el maltrato del siglo XXI, o sea, paso de un tipo de maltrato a otro. O lo otro que es lo más difícil y lo menos probable, lo menos frecuente, perdón, es que tenga una crianza más o menos saludable. Y es por eso que estamos aquí, para que tú que nos estás viendo, pues puedas estar en ese pequeño grupo que cada vez, ojalá Dios quiera, sea más numeroso. Bueno, y acá un abrazo así fuerte, fuerte. Y gracias por ese testimonio tan valiente. Y ya nos conoceremos para seguir hablando de más cosillas. Muy bien, vamos ahora sí para hablar sobre la nutrición. ¿Qué está pasando con el bullying? Pues Sara Busabá nos lo dice. Vamos aquí en Cuerpo Médico y en este momento de nutrición donde los teléfonos de Cuerpo Médico están totalmente disponibles para ustedes, así como nuestras redes sociales para poder resolver cualquier inquietud o duda que se les pueda haber quedado a lo largo de la semana o que ustedes tengan alguna inquietud individual sobre nutrición. Y por supuesto, si esta consulta está asociada a temas de bullying, pues bienvenida sea, que acá estamos, como decíamos siempre, un Cuerpo Médico donde tenemos invitados especialistas para que nos puedan
ayudar a despejar dudas. Así que tenemos ya una primera consulta, así que nos van a decir inmediatamente que viene desde el Facebook. Martín Ochoa nos dice: doctora, ¿me puede decir entre el arroz integral y el arroz normal, cuál es el más saludable? Pues querido Martín, definitivamente el arroz integral, y por una sencilla razón. Esta conserva justamente esta cascarilla que envuelve al grano y que además carga vitaminas del complejo B. Y el hecho de tener una fibra que recubre ese grano hace que justamente procesemos mucho mejor esos almidones que nos aporta el arroz. Ahora, mucha gente piensa que el arroz integral tiene menos calorías y que va a dar menos energía al cuerpo, y eso sí es un mito. Las calorías y la energía que da el arroz pulido, que es el arroz blanco que normalmente conocemos, frente al arroz integral es exactamente lo mismo. Más bien, ahora aprovecho a contarles que dentro de poco seguramente vamos a tener un arroz enriquecido, fortificado con más nutrientes, así que va a seguir siendo uno de los platos principales como guarnición. Nos vamos hasta Chorrillos. María está en la línea. ¿Cómo estás, María? Cuéntame. Buenas tardes, doctora. Quería preguntarle, cuando una persona tiene cálculos a la vesícula, ¿qué alimentos debe evitar? Porque para que no se le siga generando más cálculos, ¿no? Porque he tenido cólicos y no quiero llegar al extremo ya de tener que operarme de frente, ¿no? Mira, en realidad cuando ya tenemos cálculos en la vesícula, por lo general el tratamiento es quirúrgico. Porque estos cálculos, en la medida que no se extirpe, que se saque esa vesícula, estos cálculos pueden migrar a diferentes conductos y generar un problema bastante mayor. Así que hay que seguir el tratamiento para poder, digamos, solucionar este problema que está latente. Ahora, lamentablemente, a veces pasa que por diferentes situaciones de acceso se tiene que postergar esta cirugía y, por tanto, la dieta es la primera acción de tratamiento en ese momento. Y lo que hay que retirar son justamente las grasas. ¿Por qué? Porque en la vesícula se va acumulando la bilis, que es una solución que ayuda justamente a digerir las grasas. Y en la medida que esta no se bombea o no llega adecuadamente, la digestión de las grasas está perjudicada. ¿Cuáles son estas grasas? Las grasas de origen animal principalmente. La grasa visible de las carnes, las pieles de las aves, por ejemplo. Si vamos a consumir lácteos, tienen que ser descremados. Tratar de no consumir, por ejemplo, frutos secos, evitar la palta, las aceitunas, que son, si bien es cierto, fuentes sanas de grasas, pero que en ese momento no es conveniente para la digestión. Y nos vamos con otra consulta que nos llega a través de las redes sociales, de Facebook también. Laura Párraga nos dice: tengo el colesterol y los triglicéridos altos. ¿Debo consumir aceite de oliva o de girasol? Laurita linda, definitivamente el aceite de oliva, pero no para cocinar tus alimentos, porque vas perdiendo estos beneficios del aceite, aunque es un mejor aceite para la fritura en comparación con otros aceites vegetales, salvo el de coco, que realmente tiene mayor tolerancia al calor. Pero para ayudarte a bajar el colesterol, el aceite de oliva es una buena alternativa para acompañarlo directamente en las ensaladas. Ahora, este aceite de oliva no va a ser un efecto mágico, que es decir, lo consumo y me olvidé del colesterol. No, hay que hacer un tratamiento, un cuidado integral, donde nuevamente las grasas de origen animal hay que retirarlas, porque el colesterol está justamente en alimentos de origen animal y no los de vegetal. Y el aceite de oliva, que tiene buen impacto además, va complementando justamente esta dieta. Recuerda ver cómo está tu peso y, por supuesto, practicar actividad física. Si tienes dudas, no dejes de ir a un especialista en nutrición para que te pueda orientar muchísimo mejor. Y Fátima, yo me quedo desde aquí muy atenta a seguir entendiendo mucho más todo este tema del bullying, que pues es integral y afecta tanto a nuestra sociedad, Fátima. Bueno, sí, un tema muy amplio, pero estamos tratando de ser concretos y resolver muchas dudas que nos están presentando hoy nuestro público. Y justamente, doctora, han llegado hasta nuestros estudiantes de las carreras siempre llegan de medicina, así que vamos con Aura porque hay preguntas para usted. Aura, escuchamos. Así es, tal cual mencionas, Fátima, nos acompañan chicas de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Psicología. Vamos a arrancar con Fiorella Delgado. Fiorella, cuéntanos un poco, por favor, cuál es la pregunta que tienes para la doctora. Hola, sí, hemos hablado acerca de las personas que ejercen bullying, como también de las personas que lo padecen.
En este caso nos gustaría saber qué tan importante es el papel que desempeñan los espectadores al momento que se ejerce el bullying. Me encanta tu pregunta, Fiorella, porque generalmente se habla de esos dos, ¿verdad? Del agresor y el agredido, pero no hablamos de los testigos. Y es importante saber eso. Entonces, ¿qué papel juegan? En primer lugar, es importante cuando los chicos llegan a la casa que les preguntemos, en primer lugar, ¿cómo te has sentido en el colegio? Y si nosotros empezamos a escuchar que el niño o el adolescente empieza a narrar que un compañero ha agredido a otro, ¿no? Entonces, lo importante primero es preguntarle a ese niño, ese adolescente, sobre todo, a los dos, pero sobre todo al adolescente, porque ya el adolescente tiene psicológicamente que ya empieza a tener una opinión propia. Entonces, preguntarle, ¿y a ti qué te parece? ¿Qué te parece el comportamiento de los dos, tanto del agresor como el agredido? Ahora, no solamente es la parte reflexiva, sino tomar acción, porque si no, estamos acostumbrando lo que lamentablemente de adultos vemos que todo el mundo asaltan o hacen y todos nos quedamos, ¿no? Entonces, ahí lo importante es decirle, ¿y tú qué piensas que podrías hacer en esto? ¿No? Entonces, hay diferentes posibilidades, ¿no? Uno es, de repente, avisar a la autoridad, porque a veces nadie se entera. Lo otro es, pues, acompañar a esa persona que ha sido agredida, porque generalmente los agresores aprovechan, entre comillas, cuando están solos. Entonces, también es implicarlos, que no solamente es un problema de esos dos, sino de toda la comunidad educativa. Muchas gracias, doctora. Yo creo que es importante hablar también de ciertas habilidades blandas que se van desarrollando a lo largo del crecimiento de un niño y que luego posteriormente es adolescente y adulto. Y en base a eso está elaborada la pregunta de Catherine Granda. Catherine, por favor, comparte tu pregunta. Buenas tardes, doctora. Hola, mi pregunta es la siguiente. Quisiéramos saber si los niños que ejercen bullying en las escuelas tienen desarrollado el tema de la empatía o todavía está por desarrollar ello. Ya, excelente. Me gusta también mucho esa pregunta porque, mira, la personalidad es algo que se va construyendo desde que somos concebidos, ¿ya? Y muchos de estos chicos, no digo todos, probablemente ya están armando algunos una personalidad, lo que se llama antisocial. Es decir, esta gente que ya de adulta es sangre fría, no tiene sentimientos de culpa, y ese tipo, que es un trastorno de personalidad, se caracteriza por cero empatía, ¿no? Es de esas personas, vamos a poner el extremo, ¿no? Esa persona que mata a su víctima y delante de la víctima está comiendo pues pollo a la brasa, ¿no? Y se va a bañar, ¿no? Cero empatía, sangre fría, ¿no? Lo programa todo. Yo no digo con esto, por si acaso, que los chicos que hacen bullying van a terminar haciendo eso. No, me refiero a que hay ciertos trastornos de personalidad que la empatía está anulada y que eso a veces en algunos chicos se va viendo desde que son muy pequeños, ¿no? Ahora, otros chicos, si es que tienen este tema intelectual un poco disminuido, por ese mismo tema de que lo tienen disminuido, va a haber dificultad en desarrollar una habilidad como es la empatía también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Aura, y también a nuestro público que siempre viene, son bienvenidos. Vamos con una última llamada porque ya tenemos que acabar el programa. Gracias, Aura, como siempre. Y vamos a recibir a Elvis, que llama desde Chaclacayo y quiere hacer una consulta a la doctora Anticona. Elvis, buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes, doctora, es un gusto saludarla. ¿Qué tal, Elvis? Cuéntanos. Elvis, lo escuchamos. Sí, buenas tardes, doctora, es un gusto saludarla primeramente. Gracias. Y muy interesante su programa. Y la consulta que yo quería hacer es, tengo un nieto de 3 años, ya en diciembre cumple 4, pero es bien hiperactivo, ya tiene una personalidad como que quiere mandar en casa, quiere que hagamos lo que ¿no? en sus juegos y todo lo demás. El año que viene ya se va a iniciar y yo quisiera saber si de repente va a afectar su conducta en el colegio o de repente cambia su forma de ser. No lo sé, quisiera que usted me oriente. Muy bien, Elvis, aquí la doctora va a responderle, no se preocupe. Papá y mamá trabajan, ¿no? Y nosotros vivimos con él. Muy bien, a ver, doctora. No tenemos una bola de cristal. No podemos decir qué va a ser de ese niño. La historia la vamos haciendo cada día. Pero hay factores que hacen que las probabilidades de éxito se alejen. Es muy complicado que estos chicos puedan salir adelante si papá y mamá
no están con ellos, no juegan, porque los chicos no sienten ese afecto, no hay normas, no hay límites, no conocen lo que es la autoridad. Entonces, acá lo importante es que tiene que haber un interés por parte de papá y mamá y un llamado a los abuelos. Yo sé que hay abuelos muy buenos, personas excelentes, pero no le hagamos la tarea a los papás, ¿no? Hay abuelos o abuelas que son muy perfeccionistas y prefieren criar ellos a los nietos porque los hijos lo hacen mal. No, nadie va a aprender a ser papá o mamá si no se equivoca. Entonces, eso también, ¿no? Todos tenemos un rol. Entonces, por favor, hay que implicar a los papás, si no, me temo que nuestro pequeño, si sigue así, los papás, cada uno por su lado, no, las cosas no van a ir muy bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Vamos a invitarla nuevamente para hablar del tema. Ha sido muy esclarecedor y muy importante escucharla hoy, así que le damos las gracias a la doctora Wendy Anticona. Ella es médica psiquiatra, especialista en niños y adolescentes, está en el Instituto Nacional de Salud Honorio Delgado, en el IDEIO Noguchi, y gracias, nuevamente nos veremos. Gracias por ese aporte. Y qué importante, Sara, también entender que, por ejemplo, el tema de las loncheras pueden generar algo de burla en nuestros niños, o si no los alimentamos bien y están muy gorditos, porque si estás gordo y estás saludable, puede generar una situación de bullying. Claro, o la situación reversa, que de pronto el niño está muy flaquito y también genera motivo para encontrar una serie de dar burlas y fastidiar a estos niños, ¿no? Realmente este tema termina siendo más que un tema nutricional, un tema de oportunidad para poder seguir fastidiando a los niños. Pero sin embargo, mantener un peso saludable siempre va a ser una cosa importante para tener mejor a todos nuestros niños. Yo me he quedado de verdad muy agradecida con todas las llamadas y con nuestra invitada. Realmente, a pesar de que bueno, ya pasé yo por toda esa etapa de crianza, para mí siempre es un aprendizaje constante. Así que gracias nuevamente a todas las personas que nos llamaron y a nuestra invitada. Bueno, y nada más sumar que creo que es importantísimo siempre acudir a la terapia en familia. Yo creo que debería quitarse eso de está enfermo, va a terapia, ¿no? Sino que en realidad hay un tema de desarrollo familiar integral que debe tener un soporte psicológico importante, ¿no? Especialmente si hay niños o adolescentes en casa. Bueno, la crianza es algo muy difícil, uno se equivoca muchísimo. La mayoría de los traumas y complejos que tenemos de adultos es por la crianza en casa, pero todos los errores que cometemos los padres siempre fue porque en ese momento pensábamos que era lo correcto. Pero para eso está Cuerpo Médico, para hablar, para sincerarnos y ayudar a que esta sociedad sea mejor a través de la salud mental. Nos tenemos que despedir, gracias por haber estado con nosotros, gracias por sus llamadas y gracias por las confesiones de hoy. Nos vamos. Hasta mañana. Chao.